Gracias a Dios, bienvenidos todos, bienvenidos a esta reunión. Gracias a Dios por los que están en línea, bienvenidos. Continuamos con la serie de película. ¿Cuál es el nombre de la serie? De película. Pues siguiendo con esa misma idea de la serie, voy a decir, hoy continuamos con la temporada 1, episodio 2. Temporada 1, episodio 2, y lleva por título Un final feliz. Temporada 1, episodio 2, Un final feliz. Y tengo que empezar como empiezan las series. En el episodio anterior hablamos de la soltería. Y la conclusión de la soltería fue: qué bendición, cuídenla, disfrútenla, aprovechenla. El día de hoy vamos a hablar de un final feliz. Y ya sé que están pensando en el príncipe azul que llegó en un caballo montado al castillo de la princesa. Y la princesa se asomó y el príncipe la vio, la princesa lo vio y se vieron. Y luego el príncipe sonrió, la princesa sonrió y sonrieron. Y luego el príncipe la amó, la princesa lo amó y se amaron. Y entonces la princesa brinca desde su ventana, cae sobre el caballo y se van juntos. ¿Y cómo dice el final? Y vivieron felices para siempre. Final feliz. El episodio 2 se llama así, Final feliz. Cierre sus ojos. Señor, gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Estos principios que vienen de Dios los inspiraste a los hombres y mujeres en el tiempo antiguo. No vienen y no fueron traídos por voluntad humana, sino que tú los inspiraste, Espíritu Santo. Y por ello esta palabra estamos seguros que va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, y esta palabra no va a pasar. Con esa convicción y con esa seguridad sabemos, yo lo sé, Señor, porque eres bueno, que esta palabra no va a volver a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la has enviado. Amén. Y como el inicio de cualquier serie, voy a hacer un disclaimer, unas observaciones, pues una advertencia. Las situaciones que voy a platicar, los nombres que voy a mencionar son ficticios, no tienen nada que ver con ustedes. Nadie, no diga, ay, el pastor, ya fueron de chismosos y ya mi esposa, ya le dijiste, ¿verdad? Ya le dijiste. No, nadie me ha dicho nada. Como en las películas, los nombres son ficticios, las situaciones son ficticias, sucedieron en un país lejano, en África, si no me equivoco, en Asia. Las situaciones que voy a mencionar no tienen nada que ver con usted, ¿ok? Entendido lo siguiente, comenzamos. Quiero hacer un breve repaso de cómo en los últimos 70, 80 años ha evolucionado la cultura en las relaciones humanas. Han etiquetado a una generación como baby boomers. Esa generación de los baby boomers son los nacidos aproximadamente entre 1946 y 1964, los baby boomers. ¿Cuál es la característica de esta generación? Algo muy interesante. Es una generación que nació una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la estructura social se empezó a deformar. Me refiero en este sentido. Por una parte, muchos de los que murieron en la guerra fueron hombres o mujeres. Hombres. Los que iban a la guerra en ese entonces, iban a pelear, eran hombres. Entonces, el resultado de esa guerra, mucho en Europa, mucho en Estados Unidos y como consecuencia en Latinoamérica, como resultado de la influencia de Estados Unidos, de Europa en Latinoamérica, sucedió un fenómeno similar. Muchos hogares, resulta que el papá o ya no regresó de la guerra, se murió,
o resulta que el papá regresó imposibilitado para trabajar, con algún tema, alguna herida de guerra, no podía trabajar. Se volvió muy famoso un trastorno relacionado con situaciones y escenas de guerra. Entonces los esposos se veían imposibilitados para trabajar. A lo que voy es que las mamás empezaron a trabajar. Entonces se llama baby boomers primero porque nacieron muchos babies, ¿no? Nacieron muchos bebés. Hubo un boom de bebés. ¿Por qué? Pues porque ya los papás no estaban en la guerra, ya estaban en casa. Entonces el hecho de que hubiera cierta paz en el mundo, pues propició que nacieran muchos niños, varios niños con respecto a los años anteriores. Pero por otra, las mujeres comenzaron a trabajar, comenzaron a dejar sus hogares y comenzaron a trabajar. Yo pregunto aquí a las mujeres, levanten la mano las mujeres solteras, casadas, adultas, que hoy salen de su casa para ir a trabajar. Levanten su mano. Que hoy salen de su casa y se van a trabajar. Como verás, son bastantitas. Ahora bajen su mano. Levanten la mano las que saben que su abuelita salía a trabajar. Más o menos, pero de su casa, que salían de su casa a trabajar, en realidad menos. ¿Qué sucedió? Que empezaron a trabajar las mujeres. Eso originó algo muy peculiar durante la época de los baby boomers, que los niños ya no eran educados por la mamá. ¿Sabe quién los educaba? Un fenómeno muy interesante y un logro tecnológico impresionante: la televisión. Entonces las mamás dejaban la casa y ¿cómo tenemos quieto al niño? Con la televisión. Hoy ya no los tienen quieto con la televisión. ¿Con qué los tienen quietos? Leyendo la Biblia. Celulares. Por favor. La siguiente generación, después de los baby boomers, fue la generación X. Obviamente, esta generación de niños X, que sus papás eran baby boomers, o sea, los niños que más adelante fueron generación X y que sus papás fueron los baby boomers, fue una generación también un tanto interesante. ¿Por qué? Porque en el momento en que los hogares empezaron a ser disfuncionales, es decir, no pareja, papá, mamá, los hijos empezaron a crecer un poquito solos y un poquito mucho abandonados. Entonces esta generación X crece con una mentalidad de: yo no voy a permitir que esa situación que viví en casa con mis papás peleando, o mi mamá sola, o mi papá, etcétera, X, y empezaron a tener menos hijos. La generación X, si usted le pregunta ¿cuántos hijos tuvieron tus papás o tus abuelitos? No, 12, 14, 18, 15, 20, 10, los que menos 6. Y ustedes pues 2 o 3, ¿no? Así como que la generación X tuvimos como 2 o 3 hijos en promedio aproximadamente. ¿Qué pasó con nosotros? Pues que nosotros tuvimos unos papás que no pudieron darnos todo lo que ellos querían. Hubo escasez en casa a nivel mundial. Había terminado una guerra, comenzaban etapas de reconstrucción en diferentes países, las situaciones políticas en los países iban avanzando. Entonces muchos de mi generación, los X, crecimos con carencias. Bueno, ahora que ya trabajamos los dos, ¿cómo cree que compensamos nuestra ausencia en la casa? Pues les compramos todo. Y entonces la siguiente generación, la generación millennial, bueno, de ellos voy a hablar en el episodio 3 o 4. Por ahí les digo, vamos a hablar un poquito acerca de los millennials, que hoy son los que medio se andan queriendo casar, millennial Z, más o menos. Pero bueno, ahí les platicaré después de esa generación. Llego a lo siguiente. Resulta que la sociedad ha ido cambiando y ahora escuchaba en mayo, precisamente en mayo, cuando normalmente pasan esa estadística cuando es el Día de la Madre, cerca del Día de la Madre, el 20% de los hogares en la República Mexicana están sostenidos por la mamá, principalmente, solamente por la mamá, porque el papá ya no está, ya murió o ya se fue, normalmente ya se fue. Y el 20% de los hogares, quiere decir que el 20% de los hogares es muy lógico, y seguramente el porcentaje es mayor, es muy lógico que los niños no crezcan teniendo cerca a su mamá, mucho menos a su papá. Entonces, eso ha hecho que hoy, y de eso
En el siguiente episodio, mi esposa y yo hablaremos de esos valores líquidos. Hoy las relaciones, hoy los jóvenes no se casan con la intención de mantener una relación a largo plazo. Hoy es, mira, vamos a probarle. Si jala, ya en 15 años, si jala, pues ya nos casamos. Si jala. Si no, next, ¿quién sigue? No funcionó, este no funcionó. Next, el que sigue, no, este no, tampoco funcionó. Al cabo ya facturan, ¿no? Al cabo ya trabajan las mujeres, ¿no? Ya facturan. Yo les platicaba en un taller de matrimonios. Yo les platicaba cómo en la época de nuestras abuelitas, si el esposo decía, me voy de esta casa, normalmente la esposa decía, no te vayas, no nos abandones, por favor. Yo les decía en ese taller, hermanos, tengan cuidado. Si en una de esas se les ocurre decir, me voy de esta casa, híjole, te habías tardado, mijito, te habías tardado. Nos harías un bien, si te vas, nos harías. La pregunta a la que quiero llegar es, ¿habrá ya pasado de moda el matrimonio? ¿Ya el matrimonio no será algo que ya no aplica para nuestros días? Pues total, hoy todas las cosas son así como que de medio desechables. Café sin cafeína, ¿no? Leche sin lactosa, ¿no? Queso sin grasa. Coca-Cola sin azúcar. ¿Qué es eso? ¿No? No sirves next, ¿no? El que sigue, ¿no? Paz, ahí se ven. ¿Qué el matrimonio ya ha pasado de moda? Quiero compartir con ustedes los consejos que un soltero le extiende a los matrimonios, a los casados, en la Escritura. O sea, ¿cómo un soltero va a aconsejar a los que están casados? Pues miren, no es un soltero cualquiera, es un hombre llamado Pablo, tomado por Dios, usado por Dios para escribir la cuarta parte del Nuevo Testamento. Y Pablo, con la inspiración del Señor, en Efesios capítulo 5, los versículos del 22 al 33, quiero mencionar algunos puntos importantes. Efesios 5 del 22 al 33. Primera observación que quiero hacer y que me llamó mucho la atención al leer este pasaje. O sea, este pasaje es un pasaje completo con recomendaciones para él y para ella. A ellas, a las casadas, les dedica Pablo 3 versículos. A los maridos les dedica 6 versículos. Algo le querrá decir a los hombres el apóstol Pablo. Pues sí, él no era casado. Algo así sucedió. Pero bueno, voy a empezar con la conclusión. Verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros, hombres, ame también a su mujer como a sí mismo. Los hombres, ¿qué deben hacer? Amar. Digan, los hombres aman. Ok, bien. Vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, los hombres, ¿qué hacen? Aman. Las mujeres, ¿qué hacen? Respetan. Los hombres aman, las mujeres respetan. Mire, si aprende eso hoy, aleluya, ya logramos mucho durante todo 2023. Los hombres aman, las mujeres respetan. Se oye muy bonito y muy romántico y hasta se oye fácil. Pero vamos a ir analizando en esta escritura cómo es que en la práctica se lleva a cabo. El apóstol Pablo lo presenta de una manera muy interesante. Este es un misterio que les estoy revelando. Este es un misterio de Dios que les quiero revelar a ustedes. Entonces, les habla a las mujeres y les habla a los hombres. ¿Con quién quieren que empiece? ¿Con las mujeres o con los hombres? Amados hermanos, tenemos desventaja. Hay que ganar a más hombres para Cristo, para que esto se pueda equiparar en este lugar, porque sí necesitamos más hombres aquí en esta iglesia para que cuando hagamos este tipo de votaciones, empecemos con los hombres. Dice el apóstol Pablo que él entendió el matrimonio siendo soltero por revelación del Señor. Entendió el matrimonio de la siguiente manera:
No lo dice la Escritura, yo lo pensé y yo quiero pensar que el apóstol Pablo pensó así. ¿Por qué Dios hizo el matrimonio si Dios no es un Dios casado? Qué inteligente el Señor, ¿no? Que se casen ellos. ¿Por qué Dios, cuando forma al hombre y a la mujer, estructura el matrimonio? Una primera respuesta simplista, física, es para poblar la tierra. Muy bien, está bien. Pero lo que el apóstol Pablo está revelando, el misterio que está revelando es: a través del matrimonio voy a demostrarles cómo es el amor de Dios, el amor de Jesús para con su pueblo, para con su iglesia. Y es lo que les dice aquí el apóstol Pablo: hey, aquí les revelo un misterio, les voy a revelar un misterio. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Dios, en una de las razones por las que estructura el matrimonio, es para mostrar de una manera práctica cómo es la relación entre Dios, entre Jesús y su pueblo, su iglesia. Ok, partiendo de esta premisa, entonces, vámonos ahora sí con los hermanos. Respiren. Listo. Versículo 29. No es cierto, versículo 26. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó por la iglesia. Cristo se entregó por la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. Hermanos, hombres, ¿cómo mostramos nosotros el amor hacia nuestra esposa? Voy a utilizar una palabra para explicar esto: a través del sacrificio. Se necesita que nosotros expresemos nuestro amor a través del sacrificio. Diga conmigo: los hombres aman, las mujeres respetan. Eso es todo. Voy a explicar esto del sacrificio. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ok, ¿cómo es el sacrificio que el hombre demuestra por su esposa? Dice aquí: la sustenta y la cuida. A través de la provisión y el cuidado. A ver, hermanos, este sí es como para que aprovechen los hombres y nos cortemos las venas. ¿Verdad que es un sacrificio ir a trabajar todos los días? ¿Por qué lo hacemos? Por ellas, hija. Por amor a ellas, dígalo, por amor a ellas. Nos sacrificamos trabajando. Sería más bonito quedarse en casa, pero te me vas a trabajar, vamos a trabajar, pues. Nuestra manera de expresar el amor es a través del sacrificio. Y sacrificio no es como para que digamos: ay, pobrecito de mí. No, sacrificio porque implica esfuerzo. Gracias a Dios tenemos trabajos que nos gustan. Tenemos que repetirnos esa frase 20 veces al día. Tenemos trabajos que nos gustan y lo hacemos por amor a ellas. ¿Ok? La sustenta y la cuida. Pero quiero irme un poquito más allá de esta expresión. Eso es fácil de entender. ¿Cómo demuestro el sacrificio? A través de la provisión y el cuidado. Pero quiero llamar su atención un poquito más a esta parte. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Segunda parte, ¿cómo mostramos ese sacrificio? Voy a utilizar esta expresión: a través del liderazgo. Lo explico. Una de las cualidades
son muy buenas en el ser humano y sobre todo en los hombres es que estoy buscando la palabra elegante para decirlo, pero no la encuentro. Se nos resbalan las cosas, ¿no? Se nos resbalan las cosas. Ahorita encuentro una palabra elegante. Somos bien pragmáticos, es correcto. Y un día la señora dice: es que no le dijiste bien a los niños. Y entonces nosotros le decimos: no lo hice bien, ¿lo quieres hacer tú? Vale. Y nos deshacemos de esa responsabilidad tan fácilmente. Y la mujer, como ya factura, toma la responsabilidad y dice: ¿no lo quieres hacer? Lo hago yo. Y muchas mujeres han tomado la responsabilidad y el liderazgo que le correspondía a los varones, que les correspondía a los hombres. Ah, ¿no te gusta cómo lo hago? ¿Lo quieres hacer tú? Hazlo tú. Y ellas dicen: ah, pues lo hago yo. Pues qué bueno, pues hazlo tú. ¿No quieres poner en orden a tus hijos? Hazlo tú. Ah, ya no lo hago yo. Y no nos hemos dado cuenta que hemos ido perdiendo el liderazgo en nuestros hogares. Y recuperar ese liderazgo cuesta trabajo. Ahora vamos al ejemplo que les estaba mostrando ahorita. Y para esto voy a hacer un ejemplo gráfico y necesito una pareja que aguante vara. Mi hermano Daniel y mi hermana Linda, vengan para acá. Un aplauso para que se animen. Usted aquí y usted aquí. Ok. Leo de nuevo la escritura. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Observen esto. Imaginen, es un ejemplo, yo soy papá Dios. Y papá Dios tiene a su hija Linda. Ella es mi hija Linda. Y por ahí aparece un fulano llamado Daniel, ¿no? Y entonces Daniel viene con papá Dios y me dice: ¿me permite casarme con su hija? Y entonces yo me volteo con mi hija y le digo: ¿de veras nomás esto pudiste conseguir? No, perdón, no va así, perdón. Se graba, corte, mi chavo. Perdón. Entonces, Daniel le dice a papá Dios: me quiero casar con tu hija Linda. Y entonces papá Dios le dijo: bueno, pues está bien, pues son tus gustos. Bueno, se casa. Pero en 10 años yo voy a hablar a Daniel y le voy a decir: hace 10 años te dejé a mi hija, ¿cómo está ahorita? Porque Jesús está limpiando y santificando una iglesia herida, una iglesia dolida, una iglesia maltratada, una iglesia lastimada, con corazones heridos, arrastrada por la vida, toda pecadora, toda falladora. Pero Jesús un día va a llegar con el Padre y le va a decir: me diste una iglesia lastimada, herida, adolorida, y yo di mi vida por la iglesia. Y ahora, Padre, te presento una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Entonces yo, papá Dios, le pregunto a Daniel: ya llevas 10 años, ¿y cómo la tienes? ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Un aplauso. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Yo sé que los hombres casados, cuando el Señor me mostró eso, sé que experimentamos una presión impresionante, como que Dios me va a preguntar cómo la dejé. Pero estamos aquí porque el que empezó en nosotros la buena obra la terminará en el día de su venida. Y estamos aquí porque queremos ser mejores personas cada día. Nosotros, siendo joven, adolescente, crecimos en un ambiente, en una congregación donde nos tocaba a nosotros.
Hombres, ¿qué deben hacer con su mujer? Amarla. ¿Amarla cómo? A través del sacrificio. ¿Qué implica el sacrificio? Implica proveer, cuidar y saber liderar, saber dirigir, tomar nuestro lugar. Ahora nos toca a nosotros los hombres, ¿sí? ¿Estamos listos? Ahora sí nos toca a nosotros. 5:22. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Digan conmigo, sujetas. Disfrútenlo, sujetas. Levanten la mano aquí, los que están ahí en su casa. Levanten la mano los que digan, soy feliz siendo sujeta. ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie dice amén de las hermanas? ¿No? Lo primero que quiero mencionar es que sujeta no significa ser sirvienta o esclava. Al casarnos, no firmaron tienes una esclava que ni le vas a pagar. Te va a lavar, planchar, cocinar y te va a hacer cariñitos cuando estés molesto y triste y te va a hacer cosquillas en los pies. No contratamos una sirvienta. Ser sujeta no quiere decir ser sirvienta. Ser sujeta, y aquí viene lo interesante. Ahora sí vuelvo al ejemplo que les mencioné hace un momento. El apóstol Pablo está diciendo, el matrimonio es la imagen y el reflejo del amor que Cristo tiene por su iglesia. El amor del Señor Jesús mostrado hacia su iglesia. ¿Cuántos les gusta? Ahora sí les pregunto a todos, ¿cuántos les gusta obedecer al Señor Jesús? Como que lo dudaron, ¿no? ¿Cuántos les gusta obedecer al Señor Jesús? Pero por supuesto. ¿Cuántos saben que a veces el Señor Jesús nos pide cosas que nosotros no quisiéramos hacer, pero por amor a Jesús lo hacemos? ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Cualquiera de ustedes me diría, no, pues es Jesús. Por supuesto, lo que Jesús me diga, lo que Jesús me diga es para mi bien. Jesús me conoce y sabe a dónde me lleva y a dónde me dirige. Esa es una iglesia sujeta a Cristo. Vamos a bajar ese ejemplo. Una mujer sujeta a su marido lo va a obedecer porque sabe que es un líder y sabe a dónde quiere llegar y ha estado en la presencia de Dios y ha bajado el diseño de Dios para su vida, la vida de su hogar y la vida de sus hijos. Entonces esa mujer dice, pero claro que voy a caminar contigo porque sé que Dios te habla, porque sé que Dios te respalda, porque sé que la gracia de Dios está en tu vida y porque sé a dónde me quieres llevar a mí y a mis hijos. ¿Así les gusta estar sujetas? Así sí. Así sí, mi hija baila con el Señor, dicen algunos. Así sí. Hace algunos años, este pastor guapo que ven aquí llegaba a la iglesia cargando una Biblia en el hombro. Hoy traemos un iPad, pero antes cargábamos un biblión así, porque era el siervo del Señor. Y entraba a la iglesia el siervo del Señor, y como 2 pasos atrás, su esposa, cargando en el brazo a su hija que tenía pocos meses de haber nacido, la pañalera, la sillita y su Biblia, pues también tenía que traer Biblia. Pero este siervo del Señor entraba a la iglesia así, porque era el siervo, y la esposa como 2-3 pasos atrás con todas las cosas de la cultura donde crecimos. Y un día se le ocurre a la esposa del siervo, cuando iba entrando en el templo, decirle, ayúdame. Los líderes que estaban, había algunos líderes que estaban en la entrada, me hablaron y me dijeron, por menos de eso, yo ya le hubiera dado una cachetada a mi esposa. ¿Verdad que el Señor me cambió?
los que me conocen, ¿verdad? El que el Señor me ha cambiado. También la cambió a ella, ¿eh? También la cambió a ella. También la cambió a ella. Hermanos, hermanas, les voy a dar un consejo práctico de respeto a sus maridos. Un consejo bien práctico. Y tiene que ver con la forma en la que hablan con ellos. Dos cosas. Número 1, los absolutos. Cuando se dirijan a su esposo, por favor, no usen absolutos. Nunca estás conmigo. Siempre es lo mismo. Jamás me acompañas. Todo el tiempo eres igual. Amadas hermanas, de repente hacemos las cosas bien. Pero si ustedes dicen, nunca haces bien, nuestra naturaleza va a decir, pues nunca hago bien, pues ya no le sigo intentando. Amadas hermanas, pídenle al Señor que saque de su vocabulario los absolutos. Número 2, las comparaciones. De todos los hombres que van a casa del rey, me tocó contigo. Ojalá fueras como el hermano Francisco. ¿Dónde está el hermano Francisco? Ojalá fueras como el hermano Francisco, tan solícito, tan servicial, tan callado, tan obediente, ni rezonga. Ojalá fueras como él. Chispas, dije que es otro Francisco. Es otro. Se me olvidó el disclaimer. ¿Me entendieron, verdad? Pastor, pero si lo intento y no cambia, si empiezo a mostrarle respeto y no cambia, y pasan 5 años y no cambia y sigo mostrándole respeto, cuando llegue a la presencia de Dios, el Señor va a saber que esa acción de respeto hacia Él se lo hicieron a Cristo, porque Él está diciendo que Él es la cabeza, el esposo de su iglesia. Lo que le hacemos a nuestro marido se lo hacemos a Cristo, y lo que nosotros hacemos a nuestra esposa se lo hacemos a una hija de Dios. Wow. Ellos aman y ellas ¿qué? Respetan. Vámonos a un ejemplo práctico en la Escritura. Hechos 18 narra la historia de un matrimonio, Aquila y Priscila. Ellos vivían en Roma, dice esta historia en Hechos 18, en el capítulo 2. Dice que ellos vivían en Roma y de repente una persecución hacia los judíos en Roma, y ellos salen de Roma y se van a vivir a la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto en este capítulo 18 de Hechos, y llegando a la ciudad de Corinto conoce a este matrimonio, Aquila y Priscila. Y de hecho se conocen y, soy el apóstol Pablo, saca su tarjeta, mira, soy el apóstol Pablo, saca su celular, le transmite el contacto. ¿Ustedes quiénes son? No, pues nosotros somos Aquila y Priscila, amamos a Dios. Yo también amo a Dios. Pues ¿ya qué se dedican? Hacemos tiendas de campaña, dice Pablo. Yo también hago tiendas de campaña. ¡Wow! Y formaron una empresa que se llamó Los Viajes de Pablo, tiendas de campaña. O sea, tiendas de campaña para los viajes de Pablo. Una cosa así se llamaba, SADCB. Pablo estuvo viviendo en la casa de Aquila y Priscila 1 año y medio mientras se formaba la iglesia de Corinto. Aquila y Priscila reciben a Pablo en su casa como 1 año y medio. En el versículo 18 dice la Escritura que Pablo, el Señor lo llama a irse a Éfeso. ¿Y qué cree que hicieron Aquila y Priscila? O sea, imagínense un día que llega Pablo y dice, hijo, me da mucha pena. Oye, Pablo, ya tenemos otros pedidos de 10 tiendas de campaña más. Híjole, qué pena. Fíjense que Dios me acaba de decir que me vaya a Éfeso. ¿Sabe qué hicieron Aquila y Priscila? ¿En serio te vas a ir a Éfeso, Pablo? Pues sí, mi vida es estar viajando. Ya estuve aquí 1 año y medio, me voy a Éfeso. ¿Sabe qué hicieron Aquila y Priscila? Nos vamos contigo, Pablo. Nos vamos contigo. Y Aquila y Priscila dejaron su negocio ahí y se fueron a Éfeso con Pablo. En Éfeso seguramente también siguieron trabajando haciendo tiendas. Se van con Pablo a Éfeso en Hechos capítulo 18, versículo 18 también.
Después dice la escritura que ya estando en Éfeso, Pablo se va a Antioquía y Aquila y Priscila se quedan en Éfeso. Y en Éfeso se aparece un joven guapo, apuesto, elegante, formal, feo. Bueno, no feo, no. Es guapo, fuerte y formal. Guapo, fuerte y formal. Llamado Roy. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto sí es cierto eso, pero no es el de la Biblia. Llamado Apolos. Y Apolo, y lo ven, predica padrísimo, habla la palabra de Dios padrísimo. Pero ¿qué crees? Solo habla de Juan el Bautista. Ay, este muchacho. Y no empezaron a publicar, pues una palabra que nos molesta mucho. No tiene la sana doctrina. No. ¿Sabe qué hicieron? Lo llevaron a su casa, Apolos, y dice la escritura que en corto, bueno, no dice así en corto, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ese matrimonio trabajó en la vida de Apolos, y Apolos se convirtió en uno de los continuadores de la obra de Dios. Ya no lo hizo Pablo, lo hicieron Aquila y Priscila. Y más adelante el apóstol Pablo, en una de sus cartas, hace 3 referencias, en 3 de sus cartas hace 3 referencias de este matrimonio, Aquila y Priscila. Romanos 16 verso 3 dice, está escribiendo esta carta y dice: por favor, saluda a Aquila y Priscila, mis colaboradores. Y dice Pablo, que arriesgaron su vida por mí. Wow. Primera de Corintios también hace una referencia el apóstol Aquila y Priscila. Primera de Corintios 16, 19. Observen esto. Aquila y Priscila conocieron a Pablo en Corinto. Ahora ya no están en Corinto, están en Éfeso. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice: Aquila y Priscila los saludan. Y agrega: y la iglesia que está en su casa. O sea, Aquila y Priscila, ese matrimonio formó una iglesia. Wow. Y al final de sus días, por eso se llama este capítulo Final Feliz, cuando Pablo, en la segunda carta a Timoteo, sabe que ya se va a morir, sabe que ya se va con Dios a la presencia del Señor, cuando dice: he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pablo se empieza a despedir. Por supuesto que se despide de Timoteo, pero también se despide de Aquila y de Priscila. Vuelvo a la pregunta original: ¿el matrimonio habrá ya pasado de moda? Cuando Dios tuvo de frente a Adán y Eva, les dijo lo siguiente: señoreen la tierra, fructifiquen, multipliquen. Cuando 2 personas en el matrimonio están de acuerdo, oiga bien esto, cuando 2 personas están de acuerdo en Dios, hay fructificación y hay multiplicación. Cuando 2 propósitos divinos se juntan, se exponencializan, se potencializan, se multiplican. Entonces sabe el diablo que si ataca a la familia y el matrimonio, va a disminuir esa capacidad de multiplicación. Pero yo quiero hoy, que el día de hoy declaremos que en el matrimonio, en pareja, cuando los 2 aman a Dios y las visiones de ambos se juntan, se potencializan, se maximizan. En Dios, voy a decirlo de esta manera, en Dios son un dunamis, un poder, cuando los 2 están de acuerdo. Termino la historia de unos personajes ficticios que mencioné, de un pastor ficticio que entraba a la iglesia con su Biblia ficticia. Bueno, no era Biblia de veras, la escena era ficticia. Que si hay algo que nos ha permitido crecer como personas y ver a nuestra familia crecer en Dios, ha sido que mi esposa y yo amamos a Dios, y que mi esposa y yo tenemos un propósito de parte de Dios. De eso estamos convencidos.
Ya estábamos jubilados del servicio, pues, por decirlo de alguna manera. Ya habíamos dicho, ya no vamos a servir. Y fue la gracia de Dios la que nos permitió a los dos iniciar este ministerio para la gloria de Dios. Y sé, porque ya lo estamos empezando a vivir, que un día, como el apóstol Pablo, pues ya no vamos a escribir una carta, ¿no? Nos vamos a tomar una selfie, así, aquí con Mauricio y Betty en la iglesia de Tizayuca. ¿Qué tal, Aquí con Diana y Gerardo en la iglesia de Monterrey. ¿Qué hubo? Eso es todo. Y los matrimonios que se vayan agregando. Ya necesitamos que se casen para enviarlos a abrir iglesias. No es cierto, en su tiempo. Ese es el episodio 3. Ese es el episodio 3. Pero el final feliz es exactamente que un día alguien, un siervo de Dios, una sierva de Dios, se acuerde de nosotros y diga: wow, ese es un matrimonio usado por Dios. Aquila y Priscila, qué matrimonio usado por Dios. Me adelanto, los voy a ver en el cielo, pero doy gracias a Dios por las experiencias que viví con ustedes, decía el apóstol Pablo. Y seguramente cuando estaba escribiendo se acordó: arriesgaron mi vida por mí. Trabajé con ellos en su casa como 1 año y medio. Fueron siervos que formaron Apolos. ¿Cómo no me voy a acordar de ellos? Qué bueno que al final de nuestros días un siervo o una sierva escriba de nuestro matrimonio diciendo: ustedes han sido un matrimonio de bendición y que han sido usados por Dios para multiplicar y fructificar su propósito, el de Dios, en esta tierra.